Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya como dijo Checho, ahí están las mesitas para que ahora al final puedan darse una vuelta, conocer un poquito de los ministerios. Vamos a abrir nuestras Biblias, si la tienen ahí, por favor. Vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 10. Ya los niños pueden ir a Kids, ¿verdad? Niños. Eh, vamos a ver Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Antes de iniciar, quiero repartirles unos papelitos que tengo para ustedes acá. Gracias, sí. Que ahorita después les voy a explicar un poquito para qué es, pero quiero que lo tengan ahí a mano. ¿Okay? Hoy vamos a ver Josué capítulo 10. Les recuerdo que estamos en esta serie de mensajes basada en el libro de Josué. Ya vamos por el capítulo 10. Son 23 capítulos. Y estamos en el capítulo 10 y estamos ya en la etapa en donde estamos viendo a Israel conquistar las tierras que el Señor les había prometido, les había dado como herencia. Entonces, hoy vamos a continuar con esto en el capítulo 10 y vamos a ir viendo qué es lo que pasó. La última vez que vimos fue el capítulo 9 y si no estuvieron acá o si no recuerdan, estuvimos viendo que al pueblo de Israel lo engañaron los vecinos, ¿verdad? Lo habían engañado los gabaonitas, los engañaron diciéndoles que ellos eran de un pueblo lejano, que por favor los aceptaran, que por favor no los mataran. Los engañaron porque no eran de un pueblo lejano, sino que eran de un pueblo cercano, de un pueblo vecino, y entonces ellos hicieron pacto con Dios de no hacerle daño al pueblo de Gabaón y lamentablemente fallaron a la instrucción que Dios les había dado de conquistar todas las tierras y de exterminar a todos los vecinos, porque ellos se dejaron engañar por los gabaonitas. Pero vimos de manera extraordinaria la gracia de Dios, ¿verdad? De cómo había llegado la gracia de Dios y cómo el pueblo de Israel prefirió cumplir con el pacto que había establecido con Dios antes de, por decirlo de una forma, seguirse jalando tortas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que vimos en el capítulo 9. Ahora en el capítulo 10 vamos a ver un poco más de protagonismo en este pueblo de Gabaón. Y vamos a ver un poquito de lo que acontece a partir de esto. Entonces, antes de comenzar a leer y estudiar el texto, yo creo que a todos nos ha pasado, y si no le pregunto, ¿verdad? Si alguna vez a usted le ha pasado que siente que todos los problemas se juntan al mismo tiempo, ¿verdad? A veces uno dice como cuando se viene una, se vienen todas, ¿verdad? Que todos los problemas no vienen como de uno en uno, sino que se juntaron todos en el mismo momento. Hoy el mensaje le he llamado así, cuando todo se junta. Cuando todo se junta y vamos a hablar un poquito de que a veces las dificultades, a veces las circunstancias, a veces los problemas en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, las finanzas, en la iglesia, todo parece que en vez de hacer fila, se viene todo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejarnos cuando estas cosas pasan? ¿Cómo resolver, cómo vivir cuando estas cosas pasan? Cuando todos los problemas se juntan, cuando todos los problemas se vienen al mismo tiempo y uno se siente en caos, en crisis, afligido, abrumado, porque no sabe cómo caminar en esos momentos. Hoy vamos a ver esto porque el pueblo de Israel venía de grandes victorias, pero hoy tiene un escenario interesante de oposición y un escenario interesante donde se manifiesta la maldad del mundo y cómo a veces esta maldad en el mundo también hace equipo y se junta para atacar al pueblo de Dios. Entonces, hoy vamos a ver esto y vamos a ver cómo responde Dios ante el clamor de un pueblo que necesita ayuda en medio de que se le juntó todo. Entonces, voy a leerles Josué capítulo 10 del versículo 1 al versículo 28. Dice así: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había capturado a Ai y que le había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey.
y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciéndoles: suban a mí y ayúdenme, ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon junto a Gabaón, y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron: no abandone a sus siervos, suba rápidamente a nosotros, sálvenos y ayúdenos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los desconcertó delante de Israel, y los hirió con gran matanza en Gabaón. Luego los persiguió por el camino de la subida de Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los israelitas. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas, y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda, y fue dado aviso a Josué: los 5 reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo: rueden piedras grandes hacia la entrada de la cueva, y pongan junto a ellos hombres que los vigilen. Pero ustedes no se queden ahí, persigan a sus enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan entrar en sus ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, los ha entregado en sus manos. Cuando Josué y los israelitas terminaron de herirlos con gran matanza hasta que fueron destruidos, y los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió en paz al campamento y a Josué en Maceda. Nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los israelitas. Entonces Josué dijo: abran la entrada de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, y le trajeron de la cueva a esos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón. Cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que había ido con él: acérquense, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo: no teman ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos los enemigos con los que ustedes luchen. Después Josué les dio muerte y los colgó de 5 árboles, y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes, y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido, y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Aquel día Josué conquistó a Maceda, la hirió a filo de espada junto con su rey, y la destruyó por completo con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente, e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Voy a hacer una pausa ahí del texto, porque después continúa el texto diciendo todas las otras ciudades que conquistó, pero me voy a quedar por ahí y voy a puntualizar, digamos, o centrarme en esta porción de este capítulo.
Vean qué interesante todo lo que pasa. Vean qué interesante todo lo que estamos viendo en esta serie y lo que estamos viendo capítulo a capítulo. A mí me sorprende porque capítulo a capítulo vemos a Dios hacer milagros. Capítulo a capítulo vemos a Dios hacer algo extraordinario. Capítulo a capítulo vemos a Dios conquistar pueblos y siempre de una manera distinta. De una manera creativa, de una manera sorprendente, de una manera inesperada. Y para mí, desde mi posición, yo digo, cada manifestación de Dios es más grande que la anterior. Cada manifestación de Dios es más chiva que la anterior. Y hoy vamos a estudiar lo que pasa en este momento, ¿verdad? Los primeros 5 versículos del capítulo 10, del versículo 1 al versículo 5, nos muestran que hay una oposición del mundo contra aquellos que se han rendido a Dios. El pueblo de Gabaón había recibido a Dios como su Dios. Había comprendido que el Dios de los israelitas era el Dios todopoderoso y había sido adoptado como pueblo de Dios por medio de un pacto que había establecido Josué con ellos. Entonces, el pueblo de Gabaón ya no eran extranjeros, ya no eran enemigos, sino que ahora eran parte del pueblo de Israel, adoptados, no por sangre, sino adoptados por un pacto. Y hablábamos de esto la semana anterior, de que representa perfectamente nuestra imagen. Nosotros somos adoptados en el pueblo de Dios por medio de un pacto, no a través de Josué, sino un pacto a través de Cristo. Entonces podemos identificarnos mucho con los gabaonitas. Los gabaonitas habían sido adoptados por Israel por medio del pacto que habían establecido con Josué delante de Dios para ser un pueblo que, aunque no era israelitas, iban a ser protegidos, iban a ser cuidados e iban a ser integrados en la familia de Dios, aunque no eran de la familia de Dios. Pero así de poderosa fue la gracia y el pacto que Dios estableció con ellos. Pero ahora vemos que el mundo, los reyes de este mundo, los reyes vecinos dicen, Gabaón es parte de ellos, vamos a atacar a Gabaón. Gabaón se ha hecho parte del pueblo de Israel, vamos a atacarlos. Vamos a ir en contra de ellos. Adonisedec, el rey, se entera de que Israel está avanzando y se entera de que Gabaón se rindió al Dios verdadero. Y entonces esto le incomoda, esto no le gusta, y lo que busca hacer es juntar a varios para atacar a Gabaón. ¿Verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, porque si traemos esto a nuestro contexto y a nuestra realidad, yo siempre digo, más bien, escuché una vez y ahora lo adopté como una frase, que la gente dice, después de bautizarse viene el aguacero. Y yo dije, ¿a qué se refiere? Y es que muchas veces cuando nos convertimos a Cristo, cuando recibimos al Señor a Jesús como Señor y Salvador y decidimos rendir nuestra vida, parece que ahí empieza el caos en la vida. Como que en vez de que los problemas se resuelvan, todo empieza a ponerse peor, ¿verdad? Conocemos casos de personas que se hicieron cristianas y sus familias se enojaron por ellos porque se hicieron cristianos. O su esposa o su esposo, o empezaron a tener problemas en su trabajo, o empezaron a tener problemas financieros, y uno dice, pero ¿qué está pasando? Si yo estoy buscando al Señor, y en vez de que las cosas me salgan bien, todo me está saliendo mal. Y esto es lo que está pasando con Gabaón. Gabaón estaba tranquilo, ya Israel no le iba a hacer daño, y ahora parece que hay 5 ejércitos superpoderosos que están planificando destruir a los gabaonitas. Y no solamente están pensando en que aprovechemos que esta gente se rindió al Dios verdadero, sino que están pensando en que este es el eslabón más débil que tiene Israel y el golpe o el lugar por donde ellos pueden atacar al pueblo de Dios. Entonces lo que vemos acá es que Adonisedec hace una coalición, un grupo, un equipo, ¿verdad? Y no actúa solo, sino que actúa con otros reyes movidos por ese mismo orgullo, por ese mismo odio, por esos mismos deseos de eliminar al pueblo de Israel, y ataca o planifica atacar
a los gabaonitas, ¿verdad? Y piensa hacerlo, no directamente atacando a Israel, sino vamos a atacar a este pueblo con el que Israel se ha asociado, porque creemos que es el eslabón más débil y por ahí los vamos a afectar, ¿verdad? Y yo creo que a veces la vida es así, la vida y el mundo es así. A veces, en vez de que venga un problema, vienen todos los problemas al mismo tiempo, se juntan todas las cosas al mismo tiempo, se juntan las cosas laborales, familiares, personales, relacionales, y parece que nos afectan por donde más nos duele. No nos afectan por donde somos fuertes, sino que nos afectan por las áreas donde somos débiles, donde nos cuesta, donde decimos, es que eso a mí me cuesta demasiado, es que me dio por donde más me dolía, ¿verdad? Entonces, aunque no estamos en un contexto de guerra, aunque no estamos en un contexto de batalla y aunque no estamos en un contexto de conquista, estamos en un mundo en donde, como dijo Jesús en Juan capítulo 16, en este mundo ustedes tendrán aflicción. En este mundo ustedes tendrán aflicción y este mundo estará en contra de ustedes. Entonces, para el pueblo de Israel era un grupo de naciones o de pueblos. Para nosotros, Jesús nos ha dicho que para los discípulos de Jesús, el mundo caído y la maldad en este mundo está en contra del cristiano. Y golpean a menudo en donde somos más vulnerables. Y golpean a menudo en donde estamos empezando a confiar en Dios. Y golpean a menudo tal vez esos primeros pasos en donde estamos caminando nuestro pacto con Dios. Así como los gabonitas. Los gabonitas eran nuevos en esto. Estaban empezando su caminar con este Dios y ahora se ven en un estado de emergencia, siendo atacados por una multitud de ejércitos. Y vemos acá cómo a nosotros en muchas ocasiones esto nos pasa y cuál es la reacción que tenemos. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la reacción que tiene el cristiano cuando vive aflicción en este mundo? ¿Cuál es la reacción que vive el cristiano cuando vive aflicción? Y aquí quiero ser muy sano y correcto en esta doctrina, porque a veces nosotros decimos, es que el diablo me está atacando, es que estos son ataques espirituales, es que estos son ataques del enemigo. Yo cuando leía este texto y leí algunos comentarios hacen alusión a eso, pero por otro lado yo digo, cuando vemos este texto, no estamos viendo aquí en ningún momento ni al diablo, ni las tinieblas, ni a Satanás atacando al pueblo de Israel. Estamos viendo a personas. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque a veces nosotros le atribuimos más cosas al diablo que las que realmente pasan. Y nos equivocamos a veces en la interpretación de los textos bíblicos por atribuir cosas que no corresponden. Aquí vemos que es, claro, un sistema del mundo caído y del mundo de pecado. De pecado. Que claro, el pecado ingresa al mundo por medio de Satanás. Pero no quiere decir que él esté actuando siempre en todas las cosas malas que pasan. Sino que ya el pecado y la maldad que hay en el corazón humano son los que traen las consecuencias que hoy vivimos. Aquí no vemos que es una lucha contra potestades ni huestes espirituales. Vemos que es una lucha contra carne y hueso. Y esto es importante aclararlo para que entendamos que el mayor problema del mundo no es Satanás. El mayor problema del cristiano no es Satanás. El mayor problema del cristiano es su corazón lleno de pecado. El mayor problema de la humanidad es el corazón que está contaminado de pecado. La maldad nace del corazón humano. Nace del corazón humano que está lleno de pecado. Y lo digo así porque si el problema fuera Satanás, Dios no trataría con el corazón humano, sino que simplemente trata con Satanás.
porque nuestros corazones están bien. Pero si Dios dice, yo vine a restaurar, redimir y liberar a los cautivos, y cuando habla de cautivos, habla del problema del corazón, del pecado que hay en nuestro corazón y que necesitamos nacer de nuevo, entonces quiere decir que el problema está en nosotros. Y a veces nosotros no nos hacemos responsables porque pensamos que es el diablo el que nos está haciendo las cosas. Pero no, tenemos que hacernos responsables. Y no digo que tengo que hacerme responsable de la maldad del vecino. No. Estoy hablando de que la humanidad es responsable. Es responsable porque son los corazones humanos llenos de pecado, dañados por el pecado, que pecan unos con otros. Y lo que vivimos acá son las consecuencias de este sistema de maldad en donde el pecado habita en los corazones de las personas. Porque si no hubiera pecado en el corazón, Satanás no podría hacer nada. Porque no es él el que toma las decisiones. Somos nosotros en nuestro corazón. Santiago dice que el pecado nace en el corazón cuando le damos rienda suelta a esos deseos profundos que tenemos. Entonces, cuando hablamos de este texto y tratamos de traerlo al contexto actual, tenemos que entender eso. El cristiano hoy en día, que es como los gabaonitas en este tiempo, lucha con cuestiones espirituales, no las niego, sí, pero lucha principalmente con la maldad que hay en el mundo, con el pecado que habita en el mundo y con el pecado que habita en su corazón. Y las circunstancias alrededor detonan la maldad que hay en nuestros corazones y el pecado que hay en nuestros corazones. Entonces, cuando vemos este texto y vemos a un pueblo que está rodeado de circunstancias que lo afligen, podemos identificarnos nosotros y decir, nosotros también estamos rodeados de circunstancias que nos pueden afligir. Familiares, laborales, personales, individuales, crisis, estrés, agobio, preocupación, todas las cosas que en el día a día nos pasan. Ahora, ¿cómo reacciona nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones ante esas circunstancias? Vemos en los siguientes versículos, en el versículo 6 al versículo 8, que los gabaonitas, versículo 6 dice exactamente, enviaron un mensaje a Josué: no abandone a sus siervos, suba rápidamente a nosotros. No abandone a sus siervos, suba rápidamente a nosotros. El pueblo de Gabaón no se siente autosuficiente, ni lleno de orgullo, ni poder para decir, nosotros nos podemos enfrentar solos a estos. No, el pueblo de Gabaón dice, yo necesito ayuda. Clama por ayuda. Clama por ayuda. Y esta es la primera lección que tenemos hoy. Cuando nosotros nos enfrentamos al mundo caído y a la realidad que a veces no supera, a la crisis que parece que no supera, a la crisis donde parece que no puedo más, a veces ese orgullo nos destruye porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y seguir caminando solos sin Cristo. Y no adoptamos la actitud que aquí está teniendo el pueblo de Gabaón, que dice, yo necesito ayuda, yo necesito ayuda. Se vale siempre, y es lo mejor que podemos hacer, reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra necesidad, reconocer que siempre necesitamos a Dios, reconocer que sin Dios no podemos enfrentar a estos ejércitos, que sin Dios no podemos enfrentar las circunstancias que nos afligen. Estos gabonitas mandaron un mensaje urgente y vea lo que dice: no abandonen, no nos abandonen, no nos abandonen, suban rápidamente por nosotros, por favor. No nos abandonen. Tenemos que aprender a gritar al Señor, Señor, no me abandones y sálvame. Señor, salva mi matrimonio. Señor, salva la vida de mis hijos. Señor, salva mis finanzas. Señor, no me abandones y salva lo que está pasando en mi corazón. Señor, no me abandones y sálvame porque estoy en estado de emergencia.
Me siento atacado, abrumado, agobiado, golpeado por todo lado. Y yo no puedo solo. Señor, sálvame. No me abandones en esta circunstancia. No me abandones en este dolor. No me abandones en esta tristeza. Sálvanos, Señor. Ese es el primer mensaje que vemos acá. Lo segundo que veo en el versículo 7 es que dice: Josué subió a Gilgal, él y toda la gente de guerra con él subieron a Gilgal. Me encanta porque aquí yo me ponía en los pies de Josué y decía: hace un capítulo habíamos metido las patas con este pueblo, porque nos tocaba matarlos. No lo hicimos y ahora los adoptamos, y el Señor en su misericordia hizo que de nuestro error saliera algo maravilloso. Pero ahora los quieren matar. ¿Y si los dejamos? ¿Y si los dejamos? ¿Y si dejamos que los maten? Porque al final de cuentas se resuelve lo que nosotros, la embarcada nuestra. Yo hubiera dicho: bueno, el Señor de fijo nos va a dar la victoria con estos ejércitos. Dejémoslos que los maten, acaban con los gabonitas, y después nosotros vamos a atacar a los 5 reyes y de fijo vamos a ganar porque el Señor está con nosotros. Parece un negocio redondo, ¿no? Salvamos la torta anterior. Pero bueno, así soy yo. Y por eso a veces uno mete las patas, porque en vez de dejar el curso como Dios quiere, uno quiere seguir arreglando lo que ya no tiene que seguir arreglando. En donde ya intervino la gracia de Dios. En donde ya Dios dijo cómo tenía que hacerse. Y vemos aquí a Josué actuar como un salvador. Vemos a Josué que sube a rescatarlos. Josué sube a rescatarlos. Esta es la parte más bonita de este texto. Después viene una parte súper emocionante y chiva, pero esta es la parte más bonita. Porque dice el texto que Josué fue con todo su ejército. Dice el texto que Josué viajó toda la noche. Y no solo eso, yo investigué un poco y Gilgal era un valle, Gabaón era una montaña, y parece que eran 40 kilómetros de Gilgal a Gabaón, pero 40 kilómetros en donde subieron aproximadamente 850 metros de altura. Entonces eso no era jugando. Josué dijo: me voy a llevar a todo el ejército a subir esa montaña toda la noche por 40 kilómetros. 40 kilómetros. Ahora que yo voy a Cartago todas las semanas, recorro 40 kilómetros todas las semanas hasta Cartago. 20 de ida y 20 de vuelta. No. Yo voy a acompañar a un grupo pequeño, muy hermoso, en Cartago. 40, sí, es cierto. Es peor que la romería, seguro. 40 kilómetros. Y yo digo, esa carajada es parte de la, por ejemplo, cuando es la vuelta ciclística, la subida de Ochomogó es de las partes más duras. Imagínense que es tener que subir 40 kilómetros, porque son 40 de subida nada más, a pata, con todo un ejército, 60,000 personas subiendo, en la noche, para ir a salvar a una gente que usted dice: me engañó. ¿Quién en su sano juicio va y hace eso? Algunos de nosotros decimos: uy, me perdí en el camino, sorry. Tuve que volverme, el Waze no sirvió. Había una presa, tuve que volverme. Me quedé sin gasolina, tuve que volverme. Josué pudo haberles dicho: hey, huyan, y nosotros los topamos de camino. Huyan de la ciudad y nosotros los topamos de camino y aquí los recogemos. No. Josué sube a rescatarlos con todo el ejército. Josué sube a rescatarlos con todo el ejército. El pueblo de Gabaón pidió ayuda y Josué no los ignoró. Josué fue y los rescató.
y atendió al llamado de emergencia. Así es Dios con nosotros. Dios con nosotros es fiel a su pacto. Dios con nosotros no se desentiende del sufrimiento, ni es indiferente del sufrimiento, ni dice, hasta que venga a la iglesia lo voy a ayudar. Hasta que arregle las broncas que tiene lo voy a ayudar. Hasta que empiece a servir en la iglesia lo voy a ayudar. No, Él nos ayuda y nos recoge y nos rescata en el lugar donde estamos, en la ciudad en la que estamos, en la montaña en la que estamos o en el hueco en el que estamos. Él no es indiferente a nuestra realidad. Él nos rescata y va hasta donde estamos para rescatarnos. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y aquí me encanta Josué, porque Josué es un ser humano. Josué no es Dios. Josué es un ser humano, pero tiene el corazón de Dios. Josué está haciendo lo que todo cristiano debería hacer: ir a ayudar a un necesitado que le pide ayuda. Josué está haciendo lo que todos nosotros deberíamos hacer. Josué está siendo un líder lleno de compasión que le está enseñando a todo el pueblo de Israel cómo ayudar al necesitado. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que anhela Dios? Josué no lo duda. Josué acude al llamado y rescata a la gente que los había engañado, pero que ahora él reconoce que por el pacto en Dios son de los mismos. Son de los mismos. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. El versículo 8 empieza a ponerse emocionante. ¿Por qué? Porque Josué toma la decisión de llevarse al pueblo, Josué toma la decisión de la lucha, pero no va solo. Y el versículo 8 dice, el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en sus manos. Qué lindo ver que esta obra de rescate de Josué tiene el respaldo del Padre. Que Dios les ha dicho, vayan, cumplan el pacto, rescaten a este pueblo. Yo estaré con ustedes. Ya los he entregado en sus manos. Ya los he entregado en sus manos. Ahí cambia subir la montaña. Ahí cambia subir la montaña. Usted sube la montaña diciendo, vamos a conquistar. Usted sube la montaña emocionado porque sabe que van a ganar. Usted sube la montaña sabiendo que hay un Dios que respalda cada paso que usted está dando y que algo va a ser sorprendente para entregarnos al pueblo. Porque ya lo han visto. Porque no es nuevo para ellos que el Señor les diga esto. Porque llevamos 10 capítulos de ver que yo creo que todos los capítulos se repite esta frase. No tengas miedo porque los he entregado en tus manos. No tengas miedo porque los he entregado en tus manos. Después, en la última parte del texto, vemos que en el versículo 9 al versículo 14 podemos ver una relación muy linda entre el esfuerzo humano y la soberanía del plan de Dios. Porque no vemos aquí solamente, en el versículo 9 y versículo 10 dice, vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche. Vemos la obediencia del humano, vemos el esfuerzo humano, vemos que Josué y el ejército marcharon cuesta arriba toda la noche, probablemente llegaron cansados, probablemente llegaron trasnochados. Cuando nosotros vamos a Nakbe, es lo único que a mí se me ocurría parecido, nosotros salimos a medianoche y llegamos allá a las 8 de la mañana. O sea, y no paramos. Paramos a las 7 que llegamos a desayunar, pero vamos directo porque si no, no llegamos. Y cuando nosotros llegamos a las 8 de la mañana a la montaña, porque eso es allá, después de haber remolcado los carros, habernos bajado, caminado, escarbado piedras, para llegar hasta allá, uno llega para empezar la actividad y uno dice, qué muerto que estoy. Y apenas vamos a empezar. Y no han llegado los chiquitos. No han llegado los 60 chiquitos que quieren que uno juegue con ellos. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sin parar. En ese sol.
Así es el viaje a Nagbe. Y yo decía, si nosotros en carros llegamos hechos leña, imagínense que es para ellos caminando a hacer este viaje. Y no es a jugar a lo que llegan, es a volarse manazos, diríamos. Es a matar a un pueblo. Y no es uno, son 5 ejércitos. Son 5 ejércitos. Todos los ejércitos de los amorreos que se habían juntado. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y no vemos a nadie renegar. Y no vemos a nadie quejarse. Y no vemos a nadie diciendo renuncio. Y no vemos a nadie diciendo qué cansado es esto. Y no vemos a nadie diciendo me arrepiento de haber dicho que iba a servir al Señor. Nadie. Todos en este pueblo están dispuestos a obedecer al Señor porque han visto al Señor hacer cosas maravillosas en su vida. Porque temen al Señor. Temen más al Señor que hasta sus propias emociones. Temen más al Señor que a los miedos de este mundo. Temen más al Señor que a la comodidad de este mundo. Y vemos al pueblo hacer su parte en obediencia. Hacer su parte en obediencia. Pero después vemos en el versículo 11 al Señor hacer su parte. Dice, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y dice el texto que murieron más personas por las piedras que caían del cielo que por las espadas de los israelitas. Imagínense eso. Es de película. Es de película. No sé si ustedes han visto Narnia, pero en Narnia cuando se da la batalla final empiezan por unas piedras que tiran unos bichos, unos pájaros, empiezan a tirar unas piedras gigantes, ¿verdad? Y yo obviamente es lo que me imagino aquí, o sea, imagínense que es estar luchando y que de pronto empiezan a caer piedras gigantes sobre el ejército contrario. Vemos aquí a Dios hacer algo maravilloso, Dios hacer algo extraordinario. Y es muy interesante porque no solamente vemos a Dios hacer algo extraordinario, sino que vemos a Dios enviar un mensaje a los pueblos. Porque estos pueblos tenían el Dios luna, el Dios sol, el Dios cielo, el Dios viento. Pero aquí vemos a un Dios que está controlando todo lo que para ellos eran sus ídolos a favor de los planes del pueblo de Israel. Estos reyes amorreos y cananeos que adoraban a la naturaleza, que adoraban a todas estas cuestiones, vemos que Dios no solamente destruye su ejército, sino que demuestra que estos ídolos no son nada a la par de su poderío. Y que el Señor domina absolutamente todo lo que el mundo adora. Que Dios controla y es supremo rey de todo lo que este mundo adora. Y después de esto, no se queda ahí, ¿verdad? Dice el versículo 12 y 13, que Dios hace una pausa en el universo. Dios hace una pausa en el universo. Es una pausa en el universo. ¿Quién puede detener el sol? ¿Quién puede detener el sol? O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Josué oró, sol, detente. Y el sol se detuvo. Sol, detente. Y el sol se detuvo. El universo se detiene para cumplir los planes que tenía Dios. Dios detiene el sol. Dios escucha el clamor y detiene el sol. Y esto es muy interesante porque cuando aquí lo cita Josué, o lo menciona el texto, ¿verdad? En el versículo 11, voy a volver a leerlo completo, dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y viene la cita. La cita es, y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Josué está haciendo aquí alusión a un escrito de alguien que no está en la Biblia, pero que fue testigo
de que ese día el sol se detuvo. De que ese día el sol verdaderamente se detuvo y que por primera vez, porque un hombre lo pidió, Dios detuvo el sol y el día fue más largo. Y el día fue más largo. Hay un estudio más reciente acerca de esto donde se comprueba que hay un día que tiene mucho más horas de sol. Y los más estudiosos dicen que coincide con este día en Josué. Entonces es demasiado chiva, que hay una evidencia histórica y científica que confirma que hay un día en que el día duró mucho más de lo habitual y que no se puso el sol. Y es muy interesante y muy lindo ver a Dios hacer estas cosas. Y es muy interesante y glorioso ver a Dios hacer esto. Y lo que les decía al principio, vemos que a mayor dificultad hay una mayor manifestación de Dios. A mayor dificultad hay una mayor manifestación del poder de Dios. Primero fueron los muros que cayeron. Después fue una emboscada planificada por Dios. Ahora es Dios directamente peleando, enviando piedras gigantes del cielo y deteniendo el universo para que la victoria se completara. El pueblo dijo, necesitamos que no se acabe el día para que estos no huyan y que los matemos durante el día. Y el Señor cumplió eso para que su nombre fuera glorificado hasta el día de hoy y por la eternidad, por esto que pasó hace 3.500 años. Esta historia nos recuerda claramente que no hay nada que no esté sometido al poder de Dios. Nada. Ni los gobernantes, ni las guerras, ni la maldad, ni la naturaleza, ni el universo. Nada está fuera de la autoridad de Dios. Sol, detente. Y el sol se detuvo. Quiero concluir este mensaje recordando el Evangelio y recordando a Cristo. Porque si algo he visto yo todos los capítulos de Josué, es el Evangelio. Y aunque uno dice, pero esto no es un Evangelio, es un libro del Antiguo Testamento, pero es evidente que nos apunta al Evangelio. Cuando yo veo a Gabaón, yo pienso, me identifico totalmente. Yo digo, Gabaón es el pueblo gentil, los que no eran judíos, que no merecían ser salvos, que no eran el pueblo de Dios, que no eran el linaje de Dios, pecadores, gente alejada, gente que estaba establecido que debían morir, gente que no merecía absolutamente nada, que eran malos, porque Dios no mató a estos pueblos solamente porque Dios quiso darle la tierra a Israel. Estos pueblos eran malvados, eran pueblos muy crueles y Dios los quería exterminar. Pero este pueblo es perdonado por Dios por medio de un pacto. Y Dios cumple su pacto. Ellos eran separados de Dios, separados del pueblo de Dios. Y no separados porque Dios quisiera, eran separados por sus propios actos pecaminosos. Por su propia maldad estaban separados de Dios. Pero Dios los adoptó. Dios los adoptó. Y eso vimos la semana pasada, o antepasada, que Dios los adoptó. Pero en este capítulo, no solamente vemos que Dios los adoptó, sino ahora vemos que Dios los rescata hasta de otros enemigos. Primero los adoptó y dijo, no los vamos a matar nosotros. Pero ahora dice, no solamente eso, los vamos a proteger de todos los demás. Los vamos a rescatar de todo lo que necesiten. Y cuando yo veo esto, digo, definitivamente Jesús es nuestro verdadero Josué. Porque así como Josué caminó por la noche, caminó por la montaña, caminó 40 kilómetros, llevó a todo su ejército, pasó por todo lo que tenía que pasar para rescatar a las gabaonitas. Jesucristo pasó por todo lo que tenía que pasar para rescatarlo a usted y rescatarlo a mí de la montaña en la que estábamos. Jesús es nuestro mejor Josué. Jesús es nuestro comandante. Jesús es ese líder compasivo que ve nuestra necesidad y acude a rescatarnos. Y que no se quedó en el cielo, sino que descendió a la tierra para rescatarnos a cada uno de nosotros.
Jesucristo marchó hacia Gabaón, pero ese Gabaón fue la cruz en el Calvario. Esa marcha fue de muerte, esa marcha fue un sacrificio, esa marcha significó el rescate para toda la humanidad, para todos los gentiles, para todos los gabaonitas del mundo. Y se extendió hasta el día de hoy y se ha extendido de manera eterna. Y algo que me llamó también la atención, y me apuntó mucho al Evangelio, es que el día en que Josué conquistó estas tierras, el Señor detuvo el sol. Pero el día en que Jesucristo murió, el Señor apagó el sol. Dice el texto bíblico Mateo 27, que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Esto es más o menos como desde las 3 de la tarde, no, de mediodía hasta las 3 de la tarde. De mediodía a las 3 de la tarde no hubo sol el día que Jesucristo murió. Jesús una vez más deteniendo o moviendo el universo para enviar un mensaje de una nueva victoria. Pero ahora esta victoria era eterna. Ahora esta victoria iba a ser para siempre. Cuando vemos esto, hay que reconocer que Josué y sus ejércitos lucharon por rescatar a Gabaón de su propia maldad, del mundo en el que estaba y de su propio pecado. Y cuando vemos la cruz, tenemos que reconocer que Jesucristo fue a la cruz y murió en esa cruz para rescatar al mundo y rescatarnos a nosotros de nuestro propio pecado. Entonces, hoy cierro con esto. Cierro con que usted se identifique como estos gabaonitas y que usted, si hoy se siente abrumado, angustiado, preocupado, dolido, sufriendo por las consecuencias de este mundo, porque la gente alrededor suyo es mala, porque le han hecho cosas malas, porque se han confabulado, han hecho equipo para hacer algo en contra suya, o tal vez por sus propias decisiones, o porque he metido mucho la pata, o porque me he equivocado mucho, o porque en mis circunstancias yo he cometido errores que hoy estoy complicado en esos errores. Si hoy usted se siente así, ahí le dejé un papelito. Y la idea de ese papelito es que usted pueda anotar ahí quién es el rey de Hebrón, quién es el rey de Eglón, quién es el rey de Laquis, quién es el rey de Jerusalén, que hoy a usted le están haciendo daño. ¿Cuáles son las circunstancias? Los problemas que usted tiene. ¿Cuáles son esas cosas que usted dice, se me juntó todo? Y el papelito termina diciendo abajo lo que dice el texto bíblico: y el Señor peleó por Israel. El Señor peleó por cada uno de nosotros. Jesús, en Juan capítulo 16, versículo 33, cuando les dice, en este mundo tendrán muchas tribulaciones, cuando les advierte eso, hay dos cosas que dice, una antes y una después. En medio de eso, ¿verdad? Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Ese es el Dios que está con nosotros. Un Dios que nos dice, yo quiero que confíen en mí para que tengan paz. Porque en medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio de la dificultad, ustedes pueden tener paz. En medio de la tribulación de este mundo, ustedes pueden tener paz. Porque así como Dios le dijo a Josué, yo ya los he entregado en sus manos, Jesús nos ha dicho a nosotros, yo ya he vencido el mundo. Yo ya he vencido el mundo. Qué hermosa noticia es que Jesucristo venció el mundo y nosotros estamos en ese barco con Jesús.
Entonces, ese papelito es nada más para que ustedes se lo lleven, lo recuerden, lo peguen en la refri, lo peguen en su celular, donde sea que usted necesite recordar que cuando usted tenga circunstancias dolorosas, el Señor ya venció el mundo. Y el Señor ya peleó la victoria que usted necesitaba. Y tenga paz, paz, paz. Acompáñenme a orar y después vamos a cerrar cantando con Mela, adorando al Señor. Nos vamos a ir con gozo y alegría, alabando al Señor en esta noche, porque Él es bueno, porque Él es Rey, porque Él es Señor de todo, porque Él venció, porque Él es santo, es perfecto, porque Él está con nosotros y porque aún en medio de las circunstancias complicadas de esta vida y de este mundo, nuestro rescate ya vino, nuestro rescate ya nos atendió y cada vez que clamemos a Él, Él está ahí para nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros y podemos caminar confiadamente en paz porque Cristo vive en mí. Señor, hoy solo podemos decirte gracias, 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 gracias. Es imposible de entender esto. Es imposible de entender. Es incomprensible, Señor. Que tu amor, tu misericordia, tu compasión es tanta que nosotros siendo malos, que nuestro corazón lleno de corrupción, que nuestro corazón lleno de pecado, que en nuestra condición, Señor, de ser enemigos tuyos por lo que hemos hecho, en esa condición viniste a rescatarnos, Señor. Subiste la montaña, caminaste toda la noche para llegar a esa cruz y darnos la victoria por medio de tu muerte. Porque tu victoria es aún más grande que la de Josué. Porque eres nuestro mejor Josué. Y así como Josué rescató a los gabonitas, hoy reconocemos que tú, Jesucristo, nos has rescatado a nosotros, Señor. Eres nuestro rescate. Eres nuestro Salvador. Aunque se levanten nuestros enemigos, aunque se levante el mundo contra nosotros, aunque se levanten las circunstancias, aunque se levanten las huestes espirituales, aunque se levante todo lo que vemos y lo que no vemos en nuestra contra, tenemos paz. Porque ya venciste cualquier cosa que se pueda levantar contra nosotros. Ya venciste al mundo. Porque sabemos que puedes detener el universo con tal de salvar a tu pueblo. Porque sabemos que no hay diagnóstico que sea final en tus manos. Porque sabemos que no hay condición que sea eterna en tus manos. Porque sabemos que no hay lucha que sea eterna en tus manos. Porque sabemos que no hay dolor eterno estando en tus manos. Porque confiamos, Jesucristo, en tu victoria. Que no hay pecado, no hay muerte, no hay condenación que pueda impedir el rescate que tienes para nosotros. Que tu batalla en esa cruz, que tu sacrificio en esa cruz ha sido suficiente. Ha pagado
y has rescatado a cada ser humano que cree que tu sacrificio es suficiente, Jesús. Señor, hoy te entregamos todos nuestros temores, nuestras dudas y nuestras preocupaciones. Hoy le decimos a nuestro corazón, le decimos a nuestra alma: alma mía, ten paz, porque el Señor peleará tus batallas. Alma mía, ten paz, porque el Señor conquistará tus batallas. Alma mía, llénate de gozo, porque el Señor te ha dado la victoria. Eres santo, Señor, eres bueno, Señor, eres glorioso. Exaltamos. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, que es Rey, Señor, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que es victorioso.